Capítulo 1. El expediente. La oficina en la comandancia tenía el olor habitual a papel rancio y tabaco apagado. Era 1950, y la ciudad aún conservaba ese aire de hierro y engranajes, lámparas amarillas, escritorios de roble, y la sensación de que todo se movía con la fatiga de los que se esforzaban por mantener el orden. Aitor Robledo estaba sentado detrás de su mesa, con la espalda recta y la mirada clavada en una carpeta gruesa rotulada en tinta negra. La hiena. Abrió la carpeta con un cuidado casi ritual. Dentro, fotografías en blanco y negro. Cuerpos, posturas rígidas, cortes precisos, miembros separados. Pero lo que más le llamaba la atención era un detalle repetido y deliberado. A cada foto humana le estaba sujeto, con un clip, otra foto, una hiena, tomada desde distintos ángulos, siempre con la misma mirada fija y feroz. Parecían emparejamientos macabros, como si alguien quisiera firmar cada crimen con ese símbolo bestial. Aitor los pasó una a una con los dedos enguantados, sin permitir que el menor detalle se le escapara. No había prisa y tampoco drama en sus movimientos. Analítico, lento, obsesivo. Observaba las posturas, la dirección de los cortes, la ausencia o presencia de sangre en el entorno. Para él aquello no era un espectáculo morboso, era un rompecabezas que le obligaba a ejercitar la razón. Sonreía con el gesto mínimo de quien disfruta de un reto que exige todo su ingenio. A su lado, apoyado en el marco de la puerta, estaba Rico Ruiz, más veterano y con un entusiasmo menos refinado. Rico era el compañero que hacía ruido cuando Aitor precisaba silencio. No eran amigos. Aitor no se permitía amistades, pero funcionaban. Rico olfateaba los casos con pasión y hablaba con la soltura de quien ha visto demasiado para sorprenderse y aún así se estremece. ¿Listo?, preguntó Rico ajustándose el impermeable. Afuera llovía. La ciudad se transformaba en cintas oscuras de agua que hacían brillar la luz de las farolas. Aitor cerró la carpeta y la dejó en un cajón. Puso el abrigo, tomó el pañuelo blanco que siempre llevaba y se levantó sin prisa. «El asesino da el tono», dijo, y su voz no sonaba dogmática sino fría, pragmática. Rico encendió el motor del coche mientras Aitor subía. Al salir, la lluvia golpeó el parabrisas con insistencia. «Siempre con lluvia», murmuró Rico. «Le da más dramatismo a la noche». El drama lo pone quien mata. El clima no afirma nada. El destino fue una residencia de la alta sociedad. Casas con rejas y guardias que abrieron paso al coche como si a quienes venían se les concediera permiso para entrar al silencio digno. Los policías en la puerta saludaron a Aitor como a un detective de ciudad. Él no respondió a las cortesías. Pasó directo y entró a la sala donde estaba el cuerpo. Víctima, mujer, alrededor de 40 años. Constitución promedio. Aitor hizo la descripción en voz alta como un ritual de orden. Pero enseguida el caso se mostró en su crudeza. Manos cortadas, pies cortados, la cabeza abierta por un corte preciso de oreja a oreja. El forense, con la acostumbrada profesionalidad cansada, explicó que las extremidades habían sido seccionadas cuando la víctima todavía respiraba. El tronco había sido despedazado en otra parte de la casa. Aitor se puso los guantes. Dio la vuelta al cadáver. La espalda de la mujer estaba hecha jirones como si raíces fuertes la hubiesen despedazado con garras. Sus palabras eran medidas, casi desapasionadas, mientras Rico anotaba cada punto con la reverencia de quien aprende de un maestro. No había sangre en el salón. El forense dejó escapar que todo ocurrió en el sótano. Manos, pies y la parte superior de la cabeza fueron halladas allí. Bajaron escaleras. El olor del sótano era putrefacto, una sustancia pesada que se pegaba al pañuelo que Aitor pasó por nariz y boca. En un rincón oscuro, el forense señaló algo y Aitor encendió una linterna pequeña que sacó del bolsillo. Ahí, en la penumbra, yacía una hiena. El hedor era lo peor, una peste concentrada que hablaba de putrefacción y de tiempo. Aitor no pestañeó como si ya hubiese esperado esa prueba visual. Miró la hiena sin gesto. Para él la bestia era otra ficha más del tablero que alguien colocaba con intención. Subió,
Revisó puertas, ventanas, buscó rastros de entrada o del arma homicida. Nada. Era lo habitual. Limpieza quirúrgica del escenario. Ausencia de violencia externa. La huella del asesino se limitaba a su sello macabro sin pistas fáciles. De vuelta al coche, Rico, nervioso, no entendía cómo Aitor podía mirar tanta brutalidad sin quebrarse. «No sé cómo lo haces», dijo. «A mí me revuelve». Aitor se encogió con enfado leve, como si la pregunta fuese ingenua. «¿Acaso el cantinero se conmueve con los borrachos?», contestó. «Yo soy quien ve esto. Es mi oficio». Rico lo dejó en su departamento y prometió traerle fotos y la ficha completa a primera hora. Aitor se apeó, pasó a la puerta, entró a su sofá, colgó la placa y la pistola en un gancho con precisión casi reverente. Su apartamento era una caja impecable. Orden extremo, nada fuera de lugar. No había vicio que lo desviara, solo el trabajo y el diario en el que volcaba lo que veía. Se sirvió un vaso de agua y, al sentarse, abrió el cuaderno. Escribió con letra clara y fría: la noche, la víctima, la hiena, las mutilaciones. Contó en voz baja que con este era el 8º. No había miedo. Había una clase de respeto profesional. Aitor sentía que aquel asesino le ofrecía un desafío que la rutina no le daba. Alguien metódico, cruel y con un sello. Lo definió, sin ternura, como un rival digno. La certeza de que lo atraparía le producía una satisfacción extraña. Victoria y derrota mezcladas. Saborear el triunfo sobre algo que lo estimulaba intelectualmente. Apoyó la pluma. Miró la ventana empañada por la lluvia. Afuera, la ciudad se perdía en luces borrosas. En su cabeza ya dibujaba hipótesis, cruces de pruebas, rutas posibles. La hiena no solo era un símbolo pegado a las fotos. Era una firma deliberada, un mensaje que alguien colocaba para ser leído por quien quisiera entenderlo. ¿Y Aitor? ¿Siempre ordenado? Ya había decidido que lo entendería. Capítulo 2. 5 años. A las 7 en punto, como un reloj sin misericordia, Rico Ruiz apareció en la puerta del edificio donde vivía Aitor Robledo. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y la respiración aún acelerada por la carrera desde la comisaría. Aitor abrió la puerta con la precisión de siempre, sin saludo, sin rituales, sin gestos sociales. Subió al coche. Rico le dejó la carpeta en la mano y cerró la puerta. Nada más que puntualidad y rutina. Aitor hojeó las hojas con la calma de quien disecciona un problema. Pasó por el nombre de la víctima, la edad, la posición social. Letras para rellenar un expediente. No le interesaba la biografía. Le importaba el hilo que conectase a la víctima con el asesino. Abrió la declaración de la persona que halló el cadáver. La hija. Otra mujer de dinero, vida social activa, heredera de un imperio de whisky. Aitor no la miró. Solo leyó lo que veía. Lo sucedido, los movimientos. Había entrado en la casa a eso de las 10, bajo la lluvia. Decidió no encender la luz para no despertar a nadie. Caminó por el pasillo y tropezó. Cayó, encendió la luz y se encontró con la carnicería. Vomitó en el paraguas que traía. Lo lavó. Llamó a la policía. Rico, que ya había devorado el expediente, alzó la vista con impaciencia y dijo: ¿Te fijaste en eso? Aitor ladeó apenas la boca en una sonrisa que casi no se nota. ¿Notar qué? ¿Que la hija lavó el paraguas antes de llamar? Raro, ¿no? Aitor dejó caer la carpeta al asiento trasero como si fuera un acto mecánico. Ayer casi te desmayas viendo un cuerpo desconocido. ¿Qué esperabas? ¿Cordura y fría compostura? Respondió. La gente actúa como puede. Una señora encontró a su marido muerto de un tiro y le preguntó a la víctima qué hacía allí. Rico se sintió tonto por haber ofrecido un dato que, al final, no servía de nada. Pero ahí estaba, la chispa que Aitor necesitaba. No por el paraguas, sino por el detalle. La cercanía en el tiempo entre quien encontró el cuerpo y el asesino. La persona que estaba menos tiempo alejada de la escena era clave. Las horas cuentan, los gestos también. Se detuvieron en la cafetería habitual.
Rico pidió todo lo imaginable para el estómago y la salud. Aitor se limitó a un café y un pan tostado. Entonces, Aitor comenzó su ritual intelectual, lanzar preguntas para ver cuáles rebotaban y cuáles dejaban marca. Rico era espejo. No contestaba, reflejaba. «Tenemos que investigar», dijo Rico con boca llena. «¿El motivo?» «No», contestó Aitor. «Tenemos que investigar el cómo». «¿El cómo de qué?» Rico tragó mala miga. «El cómo mata. ¿Con qué? ¿Con un cuchillo?», propuso Rico. Aitor negó. «No. ¿Dónde consigue el cómo?», insistió. «Las manos, el cuchillo, la sangre, todo es secundario frente a esto. Las hienas». Rico hizo una mueca. «¿Hienas? ¿De dónde saca un asesino hienas aquí?». «Eso es lo que quiero saber», dijo Aitor firme. «Si averiguamos cómo consigue esos animales, tendremos más que con cualquier móvil o arma. No se trata de comprar perros o peces. Hienas. Son de otra geografía». Se incorporó, dejó dinero sobre la mesa y se marcharon. Rico todavía no entendía del todo el plan, pero lo seguiría, como siempre, hasta donde lo mandaran. Condujeron sin hablar hasta el zoológico de la ciudad. El trayecto fue de concentración grave. Lluvia sobre el parabrisas, pensamientos crudos. En la entrada del zoológico aguardaba un mundo de jaulas, olores y un encargado con las manos teñidas de trabajo. El hombre que los recibió se llamaba Francisco Lomeli, pero en la gente del parque era simplemente Paco. Oficina desordenada, papeles apilados, se movía con la cordialidad de quien conoce la rutina de animales y visitantes. Aitor se presentó, mostró placa y explicó sin contemplaciones que necesitaban información si el zoológico tenía hienas, si era factible traerlas legal o ilegalmente y cuánto tiempo tardarían en convertirse en manada de adultos. Paco los miró casi incrédulo. «¿Hienas?», repitió. «Tenemos leones, jirafas, cebras. Estamos esperando un rinoceronte», dijo medio orgulloso. «¿Pero hienas? No. ¿Quién traería una hiena aquí?» «¿Hay forma legal?», preguntó Aitor, seco. «No sin que sea noticia», respondió Paco. «Y de forma ilegal sería muy difícil. Son animales peligrosos. Hay que tener tierra, dinero, personal especializado. Así no se los lleva cualquiera sin que lo noten. Además hacen ruido, forman manada y no pasan desapercibidas». Aitor anotó con calma mental cada palabra. Dio una pregunta más, despiadadamente lógica. Si trajera una pareja, macho y hembra, ¿en cuánto tiempo podría tener 8 crías adultas? Paco se puso a pensar en voz alta, haciendo cuentas domésticas con su experiencia de cuidador. La gestación es de 90 días. Tienen entre 1 y 4 crías por camada. Con suerte 8 crías en un año si las condiciones son perfectas. Pero a edad adulta, eso toma otros 2 o 3 años. En total, unos 5 años, más o menos. Aitor asintió sin sorpresa. Guardó la información como quien atesora una herramienta. Antes de irse, Paco soltó una advertencia, como en especie de respeto que se siente por lo que devora la carne. «No se meta con esos animales. Son peligrosos y viles». Aitor bajó la mirada un instante y contestó sin volver la cara. «Lo sé». En el coche, mientras la ciudad mojada pasaba en bandas verticales, Rico rompió el silencio con un susurro. «¿Entonces alguien trajo de contrabando? ¿Hace años?». Aitor apretó el volante con la mínima tensión. «O alguien tiene acceso a un lugar donde las hienas pueden criarse sin ser vistas. Y eso implica tierra, dinero y complicidad. Eso los da nombres, direcciones, posibilidades. Sigue siendo un rompecabezas, pero ahora sabemos a qué tipo de pieza buscar». Rico levantó la vista con la mezcla de entusiasmo y vértigo de siempre. Aitor, clínico y calculador, miró la lluvia como quien ya pone fecha a la siguiente jugada. La hiena no era solamente un sello, era una llave. Y Aitor, con su paciencia de relojero, empezaba a mover las manecillas. Capítulo 3. La caja de Pandora. A las 7 en punto, como todos los días, Rico estacionó su coche frente al edificio donde vivía Aitor. Se acomodó el sombrero, revisó su reloj y encendió un cigarrillo, el primero de la mañana. No pasó mucho tiempo antes de escuchar los pasos de su compañero bajando la escalera con precisión marcial. «Puntual», dijo Aitor al salir. «Como a ti te gusta, Residis», contestó Rico. Subieron al coche sin más palabras. Rico al volante,
Aitor en silencio, hundido ya en su propia marea de pensamientos. El primer destino fueron los registros de propiedad. El edificio era un santuario de papeles y polvo, con mapas colgando en las paredes y estantes que parecían a punto de colapsar por el peso de los archivos. Aitor se desplazó como depredador que olfatea la presa. Revisaba documentos con una velocidad fría, deteniéndose apenas segundos en cada plano. Rico, por costumbre, esperaba la señal. Anota. Entonces levantaba la pluma. Tras casi una hora, Aitor habló. Una sola coincide. Dictó una dirección, sin levantar la mirada. Rico chasqueó la lengua. Pero aquí hay muchas casas grandes. Casas grandes, sí, corrigió Aitor, pero hechas para mostrarse. Albercas, fiestas, jardines iluminados. Esta es distinta. Está hecha para ocultar. De vuelta en el auto, rumbo a la dirección, Rico se acomodó nervioso. No soportaba los silencios prolongados de Aitor. Dime algo. ¿Cuál ha sido el peor asesino que has visto? Aitor lo meditó apenas un segundo. La sombra. El nombre cayó pesado. Y entonces Aitor comenzó a hablar. No como detective, sino como testigo de algo que todavía le perseguía. La sombra no era un sicario cualquiera. No trabajaba por dinero, aunque siempre lo recibiera. Lo suyo era distinto. Cada encargo era solo la excusa para desplegar una obra, un espectáculo del horror meticulosamente calculado. Nunca se repetía. Nunca dejaba cabos sueltos. Su presencia era tan etérea que había quienes juraban que era un fantasma. El caso que lo marcó fue el del banquero que se negó a lavar dinero de la mafia. Aitor lo relató con una voz baja, casi como si las palabras lo mancharan. La sombra entró en la casa a plena noche. No rompió cerraduras, no forzó ventanas. Nadie supo cómo. Era como si el aire lo hubiese dejado pasar. Esperó pacientemente a que todos se durmieran. Entonces comenzó su ritual. Amarró a cada miembro de la familia con una destreza quirúrgica. El banquero, su esposa, sus 2 hijos pequeños. Los sentó juntos. En la sala, uno frente al otro, para que fueran testigos de lo inevitable. No empezó con cuchilladas. No. Él disfrutaba del tiempo. Primero fueron cortes superficiales en la piel. Apenas rasguños, como si jugara a ver cuánto podían soportar. Luego vinieron los dedos, las orejas, pequeños trofeos arrancados con precisión. El silencio de la casa se rompía con los grimos sofocados, con el llanto ahogado de los niños, con la respiración contenida de quienes sabían que la muerte estaba allí, dándoles vueltas. No los mató rápido. Eso sería vulgar. Los fue desangrando, obligándolos a ver cómo caían pedazos de su propia familia. La esposa se desmayó 3 veces, y él la despertaba arrojándole agua fría para que no se perdiera el espectáculo. Y lo más perturbador, Rico, es que nunca dejó una sola huella. Nada. La policía pensó que era un trabajo imposible. Pero yo estuve ahí. Vi el salón todavía húmedo. Vi las marcas en las cuerdas. Vi la disposición de los cuerpos. Era una obra. Una composición calculada como si fuera un cuadro. Y lo entendí. Cada asesinato para él era arte. Rico tragó saliva. ¿Le pagaron extra por la familia? Aitor soltó una risa seca. No le pagaron nada. De hecho, arruinó el objetivo de la mafia. El asesinato del banquero fue tan mediático que ningún otro gerente quiso trabajar con ellos. ¿Y sabes qué me dijo cuando lo encontré? Aitor se quedó un segundo mirando el vacío de la carretera. Me dijo que jamás vendería su visión artística.
que cada contrato era solo un lienzo en blanco. Y él lo pintaba como él quería. El dinero no podía comprar su arte. Rico no dijo nada más. El silencio en el coche era espeso y por primera vez le pareció que su compañero no era un hombre, sino alguien que cargaba con fantasmas demasiado vivos. Finalmente llegaron a la dirección. Una casona vieja, enorme, en un barrio olvidado. Piedra, madera y una verja que invitaba a alejarse. Nada de lujos, nada de ostentación, solo tamaño, soledad y silencio. Subieron por el pasillo, y Rico estaba por tocar cuando la puerta se abrió de golpe. Una mujer de edad madura apareció. En sus manos una escopeta que brillaba bajo la poca luz de la mañana. El caño los apuntó directo al pecho. ¿Qué quieren aquí?, esputió con voz seca. Capítulo 4. Jaulas. La mujer no bajaba la escopeta ni un centímetro. Sus ojos, duros y oscuros, iban de Rico a Aitor con la sospecha de quien ha pasado demasiado tiempo sola. No acostumbro a recibir visitas sin aviso, dijo con un tono que era más sentencia que explicación. Aitor no se movió. Su voz salió firme, sin emoción. No venimos a molestarla, solo queremos hacerle unas preguntas. Rico, con esa costumbre de hablar de más, soltó por lo bajo. Podemos arrestarla por apuntarnos así, ¿sabes? Aitor giró apenas el rostro, le lanzó una mirada que lo cayó en seco. Luego, con un gesto imperceptible de la mano, le indicó: «Ni se te ocurra. No vamos a perder esta pista con una señora asustada». Tras unos segundos que parecieron eternos, la mujer bajó lentamente la escopeta, aunque no dejó de mantenerla entre las manos. «Hablen, pero no les garantizo que me guste lo que digan». Entraron. La casa era enorme, pero se respiraba vacío. Los techos altos, las paredes tapizadas con retratos viejos y un silencio que parecía arrastrar polvo y recuerdos. Aitor fue directo al punto. «¿Con quién vive aquí?» «Con nadie». La respuesta fue seca. «Mi marido murió hace 10 años. Él solía entrenar animales para el circo. Hace ya medio siglo de eso. Desde que se fue, esta casa quedó demasiado grande para mí». Rico arqueó una ceja y murmuró: «¿Animales de circo?». La mujer asintió, con un orgullo cansado. «Leones, tigres, caballos, monos, lo que pidieran. Mi esposo era el mejor en lo suyo». Aitor no mostró sorpresa. «¿Y ahora? ¿Tiene algún animal?». La mujer negó con la cabeza. «Hace mucho que no. Ni perros, ni gatos, nada». Suspiró. «Y si quieren ver por ustedes mismos, adelante. Quizás así se larguen de una vez». Con un ademán desganado los condujo hacia la parte trasera de la casa. Atravesaron un corredor largo y húmedo, hasta salir al patio enorme, un espacio que en su tiempo debió ser un reino de fieras. Allí estaban las jaulas oxidadas, los corrales abandonados, estructuras de hierro cubiertas por polvo y telarañas. Algunas barras estaban dobladas, otras apenas sostenidas por remaches viejos. El lugar tenía ese aire de cementerio, donde en lugar de tumbas había jaulas vacías. Rico silbó bajo. Aquí cabía medio zoológico. La mujer lo corrigió con un dejo de orgullo. «Circo. Aquí se entrenaban artistas, no bestias». Aitor se agachó, tomó un puñado de tierra endurecida, lo dejó caer entre sus dedos y observó el óxido que manchaba sus guantes. «¿Cuándo fue la última vez que hubo animales aquí?». La señora frunció el ceño, tratando de hacer memoria. 20 años, tal vez. Desde entonces, nada. Estos hierros son fantasmas de lo que fue». Aitor guardó silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Luego la soltó como quien lanza un cuchillo. «¿Y alguna vez tuvo una hiena?». El aire se detuvo. La mujer parpadeó, sorprendida por la pregunta, como si nadie hubiera pronunciado esa palabra en toda su vida.
Finalmente, soltó una risa breve y amarga. No, jamás. ¿Una hiena? ¡Qué idea tan descabellada! Aitor asintió con calma, como si esa respuesta ya la esperara. Entonces lanzó otra pregunta, más filosa, la que marcaría el rumbo hacia la siguiente pista. ¿Y después de que su marido muriera, o de que dejara de entrenar animales, quién tomó este negocio? La mujer negó con firmeza. Nadie. En la ciudad eso dejó de ser negocio hace mucho. Con el crecimiento, los terrenos se volvieron caros. Ahora los circos entrenan a sus propios animales, y si acaso en los pueblos todavía quedan algunos que se dedican a eso. Pero aquí ya no. Aitor inclinó la cabeza, dándole la razón. Usted sabe de animales, ¿verdad? Claro que sí. Yo misma ayudaba a mi esposo. De pronto, levantó el vestido hasta la rodilla. En la pantorrilla tenía una cicatriz brutal, ancha, que parecía morderle la carne todavía. Esto fue un león. Gajes del oficio. No es la única que tengo, pero es la única que le voy a mostrar. Sus ojos se clavaron en los de Aitor. Pero dígame, ¿por qué pensó que ese asesino guardaba sus hienas aquí? ¿Es por eso que vino? ¿Por ese asesino, la hiena? Rico se quedó inmóvil, sorprendido de que la mujer conociera el apodo. Aitor, en cambio, sonrió con una chispa de satisfacción. Así es, señora. Veo que está informada. Ella bajó la mirada con un gesto cansado. Cuando es de mi edad ya solo queda ver lo que los demás hacen. Yo no puedo más que cuidar lo que me dejó mi esposo y honrar mis recuerdos hasta el día que muera. Luego se enderezó y soltó con calma. Y le voy a decir algo acerca de las hienas. No necesitan un terreno enorme, solo jaulas y comida. Aitor sintió que en esas palabras estaba la pieza que había ido a buscar, la pieza que faltaba para encajar la ruta del asesino. Sin darse cuenta, aquella anciana había sido más útil que todos los días que llevaba con Rico. Se despidió de ella con cortesía y le indicó a su compañero que se marcharan. Rico lo siguió de mala gana, con esa sensación de que Aitor ya había entendido algo que él aún no. Subieron al auto. Rico tomó el volante. Aitor, en el asiento del copiloto, miraba con una expresión que mezclaba satisfacción y resolución. ¿Y ahora qué buscamos?, preguntó Rico intentando romper el silencio. Aitor volteó lentamente hacia él con esa media sonrisa que nunca traía buenas noticias. Carne. Hizo una pausa y repitió con un tono grave. Mucha carne. Capítulo 5. La pista de la carne. Aitor y Rico se pusieron a hurgar la ciudad por donde olía a carne. Carnicería a carnicería, mercado a mercado, restaurantes que compraban en bulto y proveedores que movían medias reses. 3 días de zapato y ruedas. Buscaban compradores fuera de lo común, alguien que acaparara cantidades grandes y sin razón aparente. Encontraron restauranteros avarientos, familias con hijos grandes, un par de bares que compraban para banquetes privados, nada que encendiera la alarma en la mente de Aitor. Rico, con esa mezcla de ingenuidad y buena voluntad que siempre lo caracterizaba, dejó caer una idea y luego otras, como quien arroja anzuelos sin hilo. ¿Y si el asesino les da la carne a las hienas?, propuso un día con media sonrisa. Aitor lo miró con la paciencia que se le reserva a las hipótesis tontas. Los cuerpos que hemos visto no tienen partes faltantes, Rico, y este asesino no mata por hambre. Cada cadáver es un mensaje. La carne no explica los cortes ni la meticulosidad. También recorrieron veterinarias, comercios de animales y distribuidores. Nadie comprando con frecuencia animales exóticos. Nadie con movimientos sospechosos de carne en volumen para consumo animal. 3 días y el rastro de la carne seguía siendo un fantasma. ¿De dónde la sacaba? Al amanecer del 4.º día, Aitor salió del edificio y le pidió a Rico que lo llevara a la comisaría. Dentro, Aitor se sumergió en fotos, partes forenses y perfiles. Las víctimas coincidían en algo cruel. Eran gente de dinero. Nada faltaba en sus casas, ni joyas, ni dinero, ni documentación. No era robo. No eran vendetas sencillas.
Todo lo demás cuadraba menos la pregunta que le quemaba la mente. ¿De dónde las hienas? ¿Dónde las guardaba? El jefe entró en la sala con la lentitud de quien trae una noticia que no esperaba. «Aitor, me acaban de avisar por radio, detuvieron a la hiena». Aitor, que se sentía cómodo en la apatía técnica, pareció por primera vez sorprendido. Se levantó de un salto. «¿Dónde la traen?», preguntó mientras ya caminaba hacia la salida. «La bajan al sótano, a la sala de interrogatorios. Dicen que la detención fue por casualidad. Vienen abajo». Rico había salido por café. Aitor no esperó. Bajó directo. 2 oficiales cuidaban la entrada a la sala. Uno, con sonrisa burlona, le lanzó una puya. «Detective, al parecer hubo un cazador mejor que usted esta mañana». Aitor no contestó con cortesía. 15 minutos después, el portón del estacionamiento chirrió y entraron 2 vehículos. Un coche con 2 oficiales y una camioneta vieja y ruidosa detrás, escoltada como si llevara contrabando. Aitor ayudó a bajar al encapuchado que llevaron. Lo condujo a la sala, lo ató a la mesa y abrió las esposas que le habían puesto. Afuera, los oficiales comentaban la captura con orgullo. «¿Por qué la camioneta?», preguntó el oficial que acompañaba la detención. «Aquí está la evidencia», dijo el hombre con tono triunfal. Aitor fue al estacionamiento. Bajo una manta en la batea de la camioneta, envuelta en barro y sangre seca, había una hiena muerta. Aitor masculó una palabra que se perdió entre las ruedas del coche. «Estúpidos». Regresó a la sala de interrogatorios. El detenido seguía con la capucha. Los 2 oficiales que lo habían traído se pavoneaban. Aitor tiró de la capucha y dejó al descubierto un hombre de manos ásperas, rostro curtido por la mala suerte. No era el tipo que esperaba, pero tenía la mirada de quien sabía mentir. «¿Dónde la conseguiste?», demandó Aitor en voz firme. El sujeto se quedó en silencio. Aitor subió la exigencia, su paciencia tenía límites. El sujeto lloró, tartamudeó palabras incoherentes. Aitor, que no era hombre de gritones, pero sí de resultados, le dio un golpe seco en la cabeza con la palma para abrir camino al miedo. El tipo gimió, pero no habló. Aitor apretó los dientes. «No me interesa si hiciste la captura por dinero. Dime de dónde sacaste el animal». El hombre sollozó. Yo solo quería venderla, necesitaba plata». Aitor no cambió de gesto. Le dio otro empujón, ahora al estómago, más para impacientarlo que para lastimarlo de verdad. El detenido cayó hacia adelante, jadeando. La sala quedó en un silencio brusco. «¿Dónde?», repitió Aitor más cerca, el tono cortante. El hombre, toseando, con la voz entrecortada por el golpe, dijo al fin: «En una casa, en la zona norte, las casas grandes, subí la barda del jardín, entré buscando joyas y estaba allí, en la cocina. Parecía igual que en las noticias. Pensé en venderla a los periódicos. No sé la dirección exacta, solo la zona». Aitor no esperó más. Le quitó las esposas, lo tomó del brazo como si fuera una correa y lo empujó hacia la puerta. Afuera, el jefe lo miró con desaprobación. «Aitor, no puedes golpear así a un sospechoso. ¿A dónde lo llevas?». Aitor, abriéndose paso entre los oficiales, no detuvo el paso. Su voz no era altanera, era la línea que trazaba el deber. «Síganme, este ladrón de tercera nos va a llevar a donde está la 9ª víctima». Capítulo 6. La 9ª víctima. Aitor conducía a toda velocidad. El ladrón temblaba en el asiento del copiloto dándole indicaciones entre sollozos y vacilaciones. Rico no estaba ahí, solo él, el prisionero y un presentimiento que lo carcomía. Tras varias vueltas por calles residenciales, el ladrón señaló con la cabeza. Es ahí». Una casa grande, de alta sociedad, elegante y silenciosa, se levantaba al final de la calle. Aitor clavó los frenos, esposó al ladrón al volante y bajó. Por costumbre, su mano fue directo al arma, pero la calma lo alcanzó en un segundo. Ya no estará aquí. Rodeó la casa, ventanas cerradas, puertas en orden. Nada forzado. Hasta que llegó a la parte posterior. Escaló la barda, cayó con sigilo en el jardín interno y se dirigió directo a la cocina. El marco de la puerta estaba reventado.
Aitor no necesitaba pensarlo mucho. No fue el asesino. Fue el ladrón que buscaba su botín. Dentro, todo en orden salvo las pisadas embarradas y el rastro de arrastre de la hiena. La cocina no hablaba. La sala, muda. El comedor, igual. Cuando estaba a punto de bajar al sótano, su instinto lo jaló en otra dirección. Arriba. Subió la escalera con cautela, cada paso medido, los ojos escaneando todo. Pasó por las habitaciones del segundo piso una a una, todas impecables, hasta que llegó al fondo, la recámara principal. La puerta cerrada. La abrió y lo golpeó de lleno el infierno. Colgado de las manos sobre la cama, como crucificado, estaba el torso de un hombre. Sin cabeza, solo brazos y tronco. La cama parecía una alberca roja, un mar espeso de sangre coagulada. Aitor avanzó sin perder la calma, casi con frialdad quirúrgica. No tocó nada, no movió nada. Abrió el closet, vacío. Llegó al baño. Ahí estaba la primera pieza faltante, la cabeza, macabramente colocada sobre el lavabo, mirando al espejo como si la víctima se observara aún el último instante. Faltaban las piernas. Aitor volvió a la recámara escaneando cada rincón. Nada. Cuando estuvo por salir, un pensamiento le cruzó la mente como un rayo. Se agachó, miró debajo de la cama. Ahí estaban las dos piernas, apiladas como leños. Se incorporó en el mismo instante que escuchó pasos y voces subiendo a la escalera. Oficiales, el fotógrafo y el forense entraron a la habitación. El forense, al cruzarse con él, murmuró con naturalidad escalofriante. La hiena está en el sótano, como de costumbre. Aitor se detuvo en seco. Imposible, pensó. No podía haber dos. Bajó a toda prisa al sótano y allí estaba, en un rincón, una hiena muerta. Se puso los guantes, la volteó, revisó cada detalle. Igual a las anteriores, ninguna pista distinta. Se incorporó, con la mente en ebullición. ¿Por qué dos hienas?, susurró, como si hablara solo. Y de pronto lo entendió. Sacó la pistola y salió corriendo. Atravesó el pasillo, salió de la casa, llegó hasta donde había dejado el vehículo. Vacío. El ladrón había desaparecido. Bueno, no del todo. En el volante aún esposada, colgaba una mano cercenada, cortada con un tajo limpio y fresco, chorreando sangre. La calle permanecía muda, pero Aitor supo que la hiena había estado jugando con él todo el tiempo. Capítulo 7. La rata. Aitor permaneció inmóvil, observando la mano cercenada colgando del volante del coche patrulla. El charco de sangre fresco confirmaba lo que su instinto ya le había gritado. El asesino había estado ahí, a escasos minutos, casi rozando su sombra. Rico llegó corriendo. Se detuvo al ver la escena y dio un salto hacia atrás, con el rostro desencajado. Dios mío, ¿qué carajos pasó aquí? Aitor, frío, respondió. Lo que esperaba, una anomalía, algo fuera de la rutina del asesino. Y nosotros la provocamos sin querer. Llama al forense y al fotógrafo, que documenten todo. Se dejó caer al suelo, apoyado contra la puerta del coche, en silencio, pensando, armando piezas invisibles. Cuando llegaron el forense y el fotógrafo, Aitor les relató lo ocurrido. El forense tomó fotos de todos los ángulos. Otro agente revisó el vehículo con guantes buscando cualquier rastro. Solo hallaron lo evidente: la mano, el charco de sangre y un volante cubierto de huellas imposibles de descifrar. «Vamos a buscar impresiones», dijo el agente. Aitor le cortó. «Es un auto de policía. Vas a encontrar miles. Es un laberinto. De todos modos, hazlo». Aitor y Rico subieron al coche. Rico encendió el motor y condujo hacia la comisaría. Aitor no habló en todo el trayecto, perdido en el rompecabezas. En la comisaría, entró con prisa. El jefe lo esperaba junto a su escritorio, con los brazos cruzados y la furia a la mirada. «Aitor, ¿qué demonios fue eso? Sacaste a un detenido, lo dejaste esposado en un coche y ahora tenemos su mano colgando del volante. Eso es un desastre».
Aitor lo miró fijo. No está muerto. El jefe se le plantó cara a cara. Lo más probable, cuando alguien desaparece y lo único que queda es su mano, es asumir que sí lo está. Aitor repitió, seguro, como un mantra. No está muerto. Entonces, desplegó su teoría, paso por paso. El asesino entra a la casa y mata a la víctima número 9. Baja con la hiena, intenta llevarla al sótano pero escucha ruidos. Es el ladrón. Deja la hiena en la cocina y escapa por la puerta principal. Tiene las llaves de la casa robadas a la víctima. Desde lejos, observa cuando el ladrón arrastra a la hiena fuera de la casa. Y sigue la escena. Ve cómo la policía lo detiene. El asesino regresa a la casa para terminar su obra. Saca otra hiena de su vehículo, la coloca en el sótano y desde la distancia vigila. Me ve llegar, dejando al ladrón esposado en el coche. Se acerca sigilosamente, lo deja inconsciente, le corta la mano para sacarlo y se lo lleva. Todo en minutos, antes de que llegaran los demás oficiales. El jefe lo escuchó en silencio, sorprendido de la precisión y rapidez de su deducción. Finalmente, masculló. Vamos a abrir una investigación. Si resulta que eres responsable de esta cagada, voy a tener que suspenderte. Aitor bajó la mirada. Serio. No está muerto, pero muy pronto deseará estarlo. Mientras tanto, en algún lugar desconocido, el ladrón despertaba. Estaba amarrado de cuello y pecho a una silla, en una ubicación oscura. Frente a él, dándole la espalda, una figura sombría contemplaba una mesa. ¿Quién eres?, preguntó el ladrón temblando. Silencio. Por favor, déjame ir. Yo no hice nada, solo quería un dinero, suplicó con voz quebrada. La figura tomó algo de la mesa, un objeto cuya forma se ocultaba en la penumbra, y comenzó a murmurar una y otra vez, con tono obsesivo y enfermizo. Él no es una rata. Él no es una rata. El ladrón empezó a agitarse, desesperado. No te acerques. La sombra se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia él. El ladrón gritó, un grito desgarrador que se transformó en un alarido aberrante de dolor. Después, silencio absoluto. Capítulo 8. Los ojos que no vieron. 3 días después de la 9ª víctima, Aitor seguía clavado en el hueso del caso, rascando hasta que la verdad sangrara. Releyó perfiles, revisó las fotos hasta que los rostros se le volvieron fantasma cotidiano. Sabía las edades, oficios, direcciones y hábitos de las víctimas como quien recita de memoria la partitura antes de tocarla. La lista giraba en su cabeza en bucle y no encontraba la nota que detonara todo. ¿De dónde salían las hienas? ¿Dónde se criaban? ¿Quién tenía carne suficiente y secreto para alimentarlas? El teléfono en su escritorio sonó como un interruptor que encendiera la mañana. Contestó sin esperanza. Casi nunca llamaban. Detective Aitor Robledo, dijo, seco. Doctor Mendieta hablando, respondió una voz masculina. Tenemos aquí un paciente que pregunta por usted. Aitor tensó el gesto. El nombre no le era ajeno. ¿Qué hospital? ¿Quién es el paciente?, preguntó. Tito Orozco, contestó el médico. El nombre golpeó como una piedra. El ladrón detenido con la hiena 3 días atrás. Aitor se puso en pie en un segundo. Voy para allá. Colgó y llamó a Rico con la misma urgencia. El auto cortó la ciudad con lluvia seca en el parabrisas. El brillo en los ojos de Aitor había vuelto. Una pista no es casualidad. Las piezas se mueven cuando alguien las quiere mover. Llegaron al hospital y la enfermera señaló la habitación 45 como si marcara un sitio de tránsito de almas golpeadas. Aitor empujó la puerta. Tito gritaba. Había doctores a su lado que le hablaban en voz baja. Aitor avanzó y dijo su nombre. Silencio inmediato. Un doctor se apartó y mostró el cuadro. Tito en la cama, vendado en los ojos como si una venda pudiera tapar más que la vista, los muñones del antebrazo envueltos en apósitos que ocultaban amputaciones recientes. La sensación fue una cuchillada fría. ¿Por qué le vendó los ojos?, preguntó Aitor, sin disimular el espanto. No tiene ojos, dijo el médico con la profesionalidad rota. Se lo sacaron. Tito murmuró al reconocer la voz.
Aitor, me hicieron esto por tu culpa, dijo. Aitor tragó y levantó la voz en tono autoritario, cortando autocompasiones. No empieces con eso. Estás aquí por haberte metido a robar. Cuéntame exactamente qué pasó, y te prometo que lo usaré para atraparlo. Tito sollozó, la voz rota. Me cortó la mano. Primero la mano. Yo no me di cuenta, estaba inconsciente. Me dejaste esposado. Me dejó esposado para que hiciera lo que quisiera conmigo. Volvió, me pegó en la cabeza, después desperté atado a una silla. Me dijo que yo era una rata, que no merecía vivir. Me metió algo en los ojos, me dormí. Cuando desperté todo era oscuridad. Luego me subieron a una ambulancia y me decía todo el tiempo, es culpa de Aitor Robledo, es culpa de Aitor Robledo. Aitor apoyó la palma en el hombro del hombre. No era compasión sino calibración. Cada palabra de Tito era un dato. Salió de la habitación y fue directo a la oficina del doctor encargado. El médico, con ojeras de guardia larga, relató lo esencial. Encontraron a Tito tirado en un parque de drogadictos. Alguien lo reportó gritando. Llegó en estado crítico pero estable. Le cortaron ambas manos con torniquetes para que no se desangrara. Le extrajeron los ojos con precisión casi quirúrgica. Todo realizado con técnica, como quien opera para curar una gangrena sin dañar lo sano. El atacante, dijo el médico con gravedad, sabía de anatomía y de procedimientos. No era un bruto que mutila al azar. Era alguien con formación. Aitor pidió que le avisaran de cualquier novedad y salió al mostrador a pedir el teléfono. Marcó la comisaría. Ordenó guardias en la habitación 45. El jefe respondió con esa mezcla de recriminación y obediencia que los machaca a ambos. Muy bien, custodiarán al herido. Subió al auto y Rico arrancó sin preguntar. Aitor empezó a hablar en voz alta, como para ordenar las piezas que veía, un ritual propio, el monólogo del detective que necesita escucharse para pensar. Llega a la casa de la víctima, todo hace su curso, la escena, el ritual. Luego el ladrón rompe la armonía, sin saberlo. El asesino no lo ve, lo que ve son las hienas moviéndose. ¿Por qué las hienas? ¿Por qué ese desprecio por el ladrón? Lo llamó rata no porque fuera sucio o ladrón, no porque fuera enemigo, porque no era digno, no era rival. Rico masticaba las palabras con torpeza. Aitor prosiguió primero en voz baja y luego con esa certeza que enciende a quien lo escucha. Las hienas para este tipo no son mascotas, son jueces. El asesino busca adversarios, un rival digno. Si alguien interrumpe la composición, mueve la hiena, toca la obra, lo marca, le quita lo que le hace humano, los ojos, para que no vea más arte. Le corta las manos porque ya no servirá para competir por la pieza. Le vacía la vista y la acción. Lo deja vivo pero mutilado, para que cargue con la marca. Rico tragó saliva. «¿Entonces por qué dejarlo vivo?», preguntó, y la respuesta de Aitor fue fría como acero. Porque la humillación es parte del mensaje. El asesino no solo mata, jerarquiza, decide quién merece ser visto y quién no. Hacerlo vivir mutilado es decirle al mundo, esto pasa cuando te acercas a mi obra sin ser digno. Aitor miró al horizonte de la ciudad como quien lee una cartografía secreta. El caso había dejado de ser un rompecabezas de piezas sueltas. Era una escala de valores, una retórica de violencia con reglas propias. Las hienas eran un símbolo, la carne el combustible, los mutilados advertencias. «Vamos a la comisaría», dijo al fin. «Tenemos que revisar qué hacían estas víctimas en los días previos a su visita. ¿Quiénes fueron sus rivales? ¿Qué enemigos tuvieron? ¿Con quién compartieron el tiempo? Vamos a ver todo lo que hicieron las víctimas para merecer el honor de que la hiena las visitara». Rico arrancó. Aitor, con la mirada clavada en la lluvia que desfilaba, murmuró como para sí. «Si esto tiene coherencia, encontraremos el patrón, y si hallamos el patrón, encontraremos al que lo dicta». El coche partió rumbo a la comisaría, y con él se cerró el capítulo. La verdad comenzaba a perfilarse, más peligrosa y más clara. La caza no era ya por carne ni por piezas sueltas, era por entender quién en la ciudad se creía con derecho a juzgar y mutilar. Y Aitor, que no buscaba venganza sino lógica, estaba dispuesto a leer la lista completa de pecados que el asesino había escrito con sangre. Capítulo 9. Crímenes y castigos. Aitor decidió trabajar en soledad.
No en la oficina, sino en su departamento, lejos de interrupciones y preguntas innecesarias. Cada pensamiento debía ser afilado, cada conclusión certera. Tenía frente a él los expedientes de las 9 víctimas, apilados como ladrillos de un muro imposible de escalar. El inspector repasó las amputaciones, buscando en ellas el sentido oculto. Tito había sido despojado de las manos por robar y de los ojos para no volver a codiciar. No era una obra para el asesino, solo un castigo, un ajuste dictado, según su retorcida lógica, por la vida misma. Heitor abrió el primer expediente. Pies y cabeza cercenados. Lo entendió enseguida. Los pies por caminar hacia donde no debía, la cabeza por pensar lo indebido. En otros casos, solo la mitad del cráneo. Castigo a la boca, por mentir o hablar de más. Y así, caso tras caso, cada corte revelaba un juicio. La hiena no era venganza, era juez y verdugo, ejecutando una justicia deformada y brutal. El problema era que eso no le ofrecía un rastro, le abría todo un abanico infinito. No un número de teléfono, sino todo el directorio. Cualquiera con dinero y con culpas podía ser el siguiente. ¿Por qué gente adinerada? ¿Por privilegios? ¿Por pecados cometidos para obtener su fortuna? Heitor elaboraba listas. Familias poderosas, prestamistas, hombres de negocios, racistas, elitistas. Todo lo que oliera a corrupción. Y de pronto un detalle, casi invisible al principio, le saltó a los ojos como si alguien se lo gritara al oído. Los hijos de las víctimas. Todos habían pasado por la misma universidad, todos en la generación de 1945. El hallazgo lo estremeció. Llamó de inmediato a Rico ordenándole que pasara por él. El joven policía, aburrido tras una semana sin avances, corrió hacia el auto con renovada energía. Camino a la universidad, Heitor le explicó el descubrimiento. Rico creyó que el caso estaba prácticamente resuelto. Heitor lo bajó de la nube. Aún no, podía ser coincidencia, pero era la pista más clara que habían tenido. El rector Richmond, un hombre de porte inglés, los recibió sin objeciones. Revisó carpetas, confirmó lo imposible de ignorar. Todos esos nombres habían sido compañeros de clase en el 45. El grupo graduado había sido de 15. Heitor pidió la lista completa. Mientras revisaban, algo extraño surgió. Otra lista, escrita a mano, con 17 nombres. 2 más que la oficial. Es común, dijo el rector. Algunos se inscriben y luego abandonan, cambian de ciudad o simplemente no continúan. Heitor no lo creyó. Para él, esos 2 nombres eran grietas en la pared, anomalías demasiado convenientes. No lo dijo, pero lo pensó. Miró a Rico, que ya copiaba la lista en su libreta. De regreso, de noche, Heitor no soltaba la hoja. Buscaba patrones en los nombres, un orden, una clave. Sabía que allí estaba la lista del verdugo. Al llegar a su edificio, Rico lo miró, y por primera vez se adelantó a su conclusión. Mañana a primera hora. Heitor solo asintió. En su departamento preparó café y repasó la lista hasta que el sueño lo venció. Despertó tarde, las 8 de la mañana. Algo raro ya se percibía en el aire. Bajó, no encontró a Rico, tomó un taxi y fue directo a la comisaría. El ambiente era distinto, policías corriendo, papeles de un lado a otro, rostros tensos. Buscó al jefe, lo encontró y preguntó por Rico. Está en su casa empacando, igual que tú deberías. ¿De qué me estoy perdiendo?, inquirió Heitor. El jefe lo miró serio, le extendió un periódico. El titular lo golpeó como un balazo. Una terrible muerte en el pueblo. Asesinan a Inocencio Valdivia, aplastándole la cabeza. Dejan mensaje con una hiena bajo el cuerpo. La respiración de Heitor se volvió lenta. No dijo nada. El eco de esas palabras marcaba el final de esa jornada y el inicio de algo aún más oscuro.